Bien, esta diapositiva habla sobre la cronología de los materiales. Yo les voy a dejar este material acá en su curso para que puedan venir a verlo, cómo a partir desde el año 10.000 antes de Cristo hasta la actualidad, pues hemos mirado cómo ha sido la importancia de esos materiales en cada una de las épocas. ¿Listo? Algo muy importante para tener en cuenta y es el costo de los materiales. Generalmente, cada vez que pasamos de una edad a otra, vemos reflejado que existe una correspondencia con los costos. Ya no es fácil poderlo, eh, digamos que extraer y poderlo obtener. Si yo voy a un determinado sitio para poder extraer piedra, ¿cierto? Pues digamos que los costos no son tan altos como el simple hecho de poder realizar transformaciones moleculares a los materiales para poder crear nuevos materiales. Entonces, los costos a medida que vayamos realizando avance en cuanto a materiales se van a incrementar y de una forma considerable a partir del momento en que estos materiales tengan desarrollo tecnológico e ingeniería. Acá vemos otra gráfica también, cómo la producción de energía y los costos de estos materiales, pues digamos que se ha incrementado hasta nuestros tiempos. Esta se encuentra, digamos que en esta gráfica, discriminado por cada uno de los materiales a utilizar. ¿Listo? Y cómo estos costos, pues, hacen cambio en el material. Bien, el perfil ambiental. Cada vez que yo utilizo un material específico, tengo que ver que debo tener un consumo relativo de energía y unas emisiones de CO2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la cantidad de energía que yo necesito para poder ser transformado, para poder transformar? Entonces, aquí sencillamente lo que estamos hablando es que para poder el material que yo voy a utilizar un 30% de energía en extracción y fabricación, es decir, debo utilizar energía calorífica, energía eh, térmica, energía, como ustedes la quieran llamar, para poder hacer esta transformación. Esa transformación yo la hago como ejemplo cuando yo voy y utilizo, por ejemplo, tengo alimentos que voy a procesar, ¿cierto? Que requieren de una preparación adicional o una especificación adicional para poderlos cocinar, que estaríamos hablando de la fabricación, pero para que puedan ser transformados y para que yo los pueda comer, pues necesitan de energía. Esta energía termina siendo, pues, el gas que yo voy a utilizar en una estufa, eh, las pérdidas de energía que voy a sufrir cuando coloco o utilizo un implemento para poderlo transformar como una olla, y que al final sencillamente cuando yo estoy quemando este gas, cuando yo estoy cocinando, pues la quema de este combustible va a realizar una emisión de dióxido de carbono, que sería el resultado de la quema de este gas, ¿cierto? Asimismo, todo este perfil medioambiental, desde el momento mismo de la extracción hasta el vertido significa que es cuando yo le voy a dar le voy a dar disposición final a este material, pues va a tener un consumo de energía y unas emisiones de dióxido de carbono importantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, vemos que para el transporte, pues va a utilizar un 1% de energía y de emisión de dióxido de carbono, ¿cierto? En su construcción, pues va a utilizar un 2%. En el uso y mantenimiento, digamos que es independiente. Si yo voy a utilizar un material para un tipo de transformación, pues va a requerir un consumo de energía y una emisión de CO2 del 65%. Es decir, donde yo consumo más energía y donde emito más emisiones de dióxido de carbono en su uso y en el mantenimiento. ¿Listo? Y al final, cuando yo ya sencillamente este derribo significa que ya no lo estoy utilizando, ya lo voy a desechar. Voy a utilizar un 1.5% de esta energía, de consumo de energía relativo y de CO2, y en su disposición final el 5%. Como ustedes se pueden dar cuenta, este 5, no 5%, perdón, 0.5%. Como se pueden dar cuenta, el consumo relativo de energía y de emisión de CO2, pues básicamente es muy poco.
porque aquí sencillamente lo que yo hago es coger, como cuando hago con una hoja de papel, ¿cierto? No sé qué pasó en su transformación para que me llegue como hoja de papel, pero sencillamente cuando yo ya no la necesito, la desecho, sencillamente o la doblo o la arrugo y la boto a la caneca. Entonces el consumo de energía y de emisión de CO2 para poder eliminar esta hoja de papel, pues sencillamente va a ser nulo. Aquí vemos otro perfil ambiental de algunos materiales. ¿Listo? Importante que ustedes pasen a mirarlo. Eh, es importante, es casi la gran mayoría es de todo aquello que vamos a utilizar, que necesitamos utilizar en nuestra vida diaria. Es importante que entonces con el material compartido lo puedan ejemplificar. Acá hay uno que yo les acabo de colocar que es el perfil ambiental del acero. ¿Listo? Eh, donde vamos a mirar la cantidad de energía, ¿cierto? Que vamos a tener que utilizar. En este caso, por kilogramo de producto vamos a utilizar 19 milijulios. ¿Listo? No se les olvide que la energía se mide en julios por física mecánica. Y con ellos podemos entonces utilizar unas materias primas para su transformación. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en el anterior diapositiva de cómo yo lo iba a procesar? Entonces, aquí sencillamente el acero lo tengo que utilizar o lo voy a transformar. Necesito el hierro, ¿cierto? 1500 kilogramos por tiempo de producto, por tipo de producto, perdón. Vamos a utilizar la piedra caliza para algún tipo de transformación y el carbón, que es el más importante en este caso, para poder producir el acero. ¿Cuáles son esas emisiones que vamos a tener entonces cuando estamos transformando? La escoria. Esta escoria es cuando yo realizo la utilización del hierro con el carbón y la piedra caliza para hacer el acero. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, en algún momento han visto que en la parte superior del material derretido se empieza a crear como una nata. A esto es a lo que se le llama escoria, que al final no es utilizado. Es la parte más blanda, la parte más, digamos que, utilizable de mi último producto. También tenemos la escoria granulada, que está generada también al momento del enfriamiento. Y para todo esto que yo voy a realizar transformación, pues uno de los principales materiales que voy a utilizar es el agua residual para enfriamiento, tanto ya sea del mismo material o de las maquinarias que estoy utilizando para poder transformarlo. Como yo lo estoy calentando, ¿cierto? Yo estoy realizando un calentamiento de estos materiales, pues muy seguramente voy a tener que utilizar algún tipo de, de, de horno en el cual vamos a ver que tenemos emisiones. Estas emisiones pues generalmente son dióxido de carbono, óxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que al ser puestos en un desglose mucho más amplio, pues vamos a tener otros tipos de gases. No se les olvide que aquí estamos hablando de gases, de estas emisiones, donde vamos a encontrar dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de sulfúrico, metano, componentes orgánicos volátiles, el mismo polvo generado por la transformación y de pronto en algún momento algún tipo de metales pesados como puede ser el níquel, el vanadio, listo, el arsénico, que son importantes que digamos que la transformación y la utilización terminan siendo un poco más complejas. Si estamos hablando ahora de un perfil ambiental del hormigón, que es un producto más nuevo, aquí vemos la comparación entre el hierro, que era un producto natural extraído desde mucho tiempo atrás, a uno más nuevo como podría ser el hormigón. Entonces vemos que en energía pues vamos a tener que utilizar alguna fuente como puede ser el fuel o la gasolina que se extraía del petróleo y también la electricidad. ¿Listo? Entonces aquí la energía viene de distintas fuentes para poder ser transformado. ¿Qué necesitamos para poder hacer hormigón? Básicamente necesitamos la caliza, que es
en una gran proporción, y otros productos minerales que están basados en cal, muy seguramente aditivos como el granito para su resistencia, etcétera. Y para su transformación nuevamente el agua, pero en una menor proporción. Si ustedes se dan cuenta, para poder transformar el hierro en acero necesitábamos una cantidad exagerada de, de agua ahora para poder hacer el hormigón, porque no es tan importante. Digamos que no sea tan importante, no es tan amplia la cantidad de agua que vamos a tener que utilizar. ¿Listo? Sencillamente al final, estas emisiones, pues vamos a tener entonces que eh, vamos a tener entonces el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, ¿cierto? Que lo tenemos aquí básicamente por las emisiones o por la quema de este combustible. El óxido sulfúrico, este óxido sulfúrico es importante porque no se les olvide que es un ácido y está generado por diferentes productos minerales que hayamos tenido para realizar el procesamiento del hormigón. También el metano tenemos componentes orgánicos volátiles, el polvo y asimismo como en el hierro, casi que en la transformación de cualquier tipo de material vamos a tener metales pesados. ¿Listo? Algo muy importante y es que cuando nosotros hablamos de manejo de materiales, ¿cierto? Manejo, transformación y utilización de materiales, tenemos que tener en cuenta algo bastante interesante y es los fallos en las construcciones, pero los fallos en las construcciones no está dado por los fallos generalizados de los materiales, sino de la mala manipulación, de la mala consecución de la unión de los distintos materiales que yo voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, generalmente en donde se encuentra la mayor cantidad de fallos en la construcción. Entonces aquí me está hablando en los proyectos, es decir, cuando yo estoy utilizando diferentes materiales. Se cuida en la ejecución, cuando yo estoy fabricando el material, que no le estoy colocando o no estoy utilizando los materiales adecuados, cuando yo no le coloco el hierro, el carbón suficiente al hierro para que este se me vuelva duro, ¿sí? Pero es que a medida que yo estoy buscando dureza en el hierro, también estoy consiguiendo que sea más cristalino, es decir, que sea más frágil. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a mirar cómo vamos a utilizar estos materiales. El 8% en los fallos de construcción es porque, pues básicamente tenemos materiales inadecuados, ya lo habíamos hablado. Y en un mínimo de un 4%, los fallos de construcción se vienen por el uso y mantenimiento. Es decir, voy a hablar del material y si tengo fallos en la construcción es por el desuso, ¿cierto? El mal uso, o porque lo estoy utilizando mucho, o porque no estoy dando el uso adecuado. Una silla es para sentarse, no para, por ejemplo, cargar materiales, y por el no mantenimiento. Si yo tengo una máquina que está elaborada con eh, sus dispositivos principales son con metales, y si yo no le hago mantenimiento para que estos metales funcionen, pues sencillamente voy a tener un desuso importante y voy a tener fallas en la elaboración de productos nuevos. Entonces, ¿cómo hago para poder reducir estos fallos de los materiales? ¿Se acuerdan que voy a volverme nuevamente? Aquí vemos que me está hablando de materiales inadecuados. ¿Listo? Materiales inadecuados. Y estos materiales inadecuados hacen referencia a la propiedad de los materiales. Entonces, existen, aquí voy a nombrar 5, en esta primera diapositiva voy a nombrar 5 propiedades de los materiales, en las que se encuentran primero las físicas, es decir, cuando yo tengo un material, pues básicamente qué es lo que voy a poder utilizar, qué es lo que voy a poder medir de él. Entonces dentro de ellos se encuentra la densidad, la permeabilidad. La permeabilidad hace referencia a todo aquello que le va a permitir ser soportable mediante, o mediante no, sino con respecto a los gases, los líquidos, las radiaciones, ¿cierto? Vuelvo y le reitero, por ejemplo, lo que le sucede al plástico cuando yo lo dejo constantemente a los rayos del sol, sufre deterioro, pero no en su composición química, sino en su estética. Es decir, empieza a degradarse su color, todo lo hemos visto. También vemos que los materiales tienen propiedades físicas en cuanto a la parte térmica. Eso quiere decir que se dilata o es un muy buen conductor de tanto de calor como de electricidad. ¿Listo?
También podemos ver que estas propiedades físicas se encuentran dentro de las magnéticas, las ópticas y las eléctricas. ¿Bien? También vemos otro tipo de propiedades de los materiales que son las químicas. Entonces, si yo estoy utilizando un material, entonces, ¿hasta qué punto este material empieza por ejemplo, a derretirse si yo le estoy colocando calor? ¿Sí? El punto de fusión, o en que hasta dónde este tipo de material, ya sea un líquido cualquiera que sea, tiene ebullición, presenta ebullición, o si es resistente a la corrosión. La corrosión, no se les olvide que es la combinación del oxígeno con cualquier tipo de hierro y cómo este empieza a degradarse. Y en realidad, básicamente, cómo este material empieza a tener degradación de sus componentes. También vamos a tener otra propiedad que son las mecánicas. Las mecánicas es básicamente por la utilización. Entonces vemos la resistencia, la tenacidad, la resiliencia, es decir, cómo se comporta con otros materiales, la ductilidad, la rigidez, la dureza, el creep y la extensibilidad. Esta extensibilidad hace referencia a cómo yo puedo realizar proceso de estiramiento de estos materiales. Otra propiedad son las tecnológicas, es decir, cómo yo los puedo manejar, cómo los puedo transformar fácilmente, que los pueda doblar, que se puedan soldar fácilmente, que digamos que yo lo pueda trabajar, que si es un alambre, que si es una madera, que yo las pueda transformar, las pueda doblar, las pueda cortar fácilmente. Y ecológicas, pues básicamente es pues que estos materiales no sean tóxicos ni para el ser humano ni para el medio ambiente, que sean fácilmente biodegradables, que se puedan renovar, que sean materiales que yo pueda nuevamente volver a tener del medio de la naturaleza y que las pueda transformar nuevamente y que se puedan reciclar con facilidad. Ya habíamos hablado de las propiedades, estábamos hablando de las propiedades de los materiales en cuanto a físicas y químicas. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos que ya hemos escogido anteriormente, como son los metales, los cerámicos y los polímeros. Entonces, puntualmente, los metales pues, van a tener una buena resistencia a la tracción y compresión, ¿sí? Van a conducir adecuadamente tanto el calor y la electricidad, son dúctiles y tenaces, o sea, los podemos manejar fácilmente. Generalmente tienen baja resistencia a la corrosión, ¿sí? Sin embargo, esto merece una clasificación especial y adicional, dado que el hierro pues, es uno de los que más presentan corrosión, pues por eso tengo que realizarles transformaciones. Sufren fatiga. Cuando hablamos de fatiga en los metales, quiere decir que el hecho de tanto manipular un metal, ¿cierto? De realizar algún tipo de doblaje o de extensión, pues puede sufrir roturas. ¿Listo? Eso se le llama fatiga. También que necesitan un elevado punto de fusión es algo importante, es decir, necesitamos aplicarles bastante temperatura para poder derretir. También que son extremadamente densos. ¿Listo? Denso significa que no es fácil poderlos transformar o penetrar o cortar. Esto con el ánimo de poder ser utilizados en distintas partes de la industria. Ahora, si estamos hablando de los cerámicos, vamos a ver cómo van a tener algunas propiedades nuevas, diferentes a los metales, pero van a perder unas también diferentes a la de los metales. Entonces, una de las principales es que va a tener buena resistencia a la compresión y a la baja resistencia a la tracción y flexión. Eso lo vemos en los metales, ¿cierto? Va a tener también buena resistencia a las altas temperaturas. Pero ¿qué pierde? Va a perder que no va a ser un excelente conductor de electricidad. Entonces, gana resistencia a las temperaturas, pero pierde conductividad en la electricidad. Estos materiales cerámicos son extremadamente frágiles. Se pueden romper o se pueden fracturar muy fácilmente, algo que no le pasaba a los metales. Lo muy importante, algo que ganan, una característica importante que ganan es que no sufren corrosión. Ningún tipo de metal
de material cerámico va a sufrir corrosión, mientras que los metales sí van a sufrir corrosión. Entonces es parte importante. Son porosos. ¿Qué significa que sean porosos? Que pueden absorber otro tipo de material, como por ejemplo el agua. Y esto con el ánimo de poderlos hacer más dúctiles. Van a soportar un elevado punto de fusión, es decir, van a soportar un alto nivel, elevado punto de calor. Sin embargo, no van a ser tan fácilmente, digamos que derretidos, para que me lo puedan entender, como los metales. ¿Listo? También son densos y rígidos, así como los metales. Bien, polímeros, aquí en esta clasificación de las propiedades. Aquí vamos a ver sencillamente que estos polímeros pues van a tener unas características adicionales muy importantes, pero van a perder muchísimas más de las cerámicas y los metales, que se hacen bastante importantes. Entonces tenemos, dentro de ellas, la madera y baja resistencia a la rigidez. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que los puedo fracturar muy fácilmente, los puedo transformar o los puedo romper muy fácilmente, algo que no podía hacer con los metales o con los cerámicos. Pierde aquí bastante, mucho, y es algo, digamos que muy importante, que pierde resistencia a las altas temperaturas. Es decir, si yo le voy a utilizar un producto a altas temperaturas, lo más seguro es que lo vayamos a derretir, ¿cierto? Es decir, ya no va a conducir ni el calor ni va a conducir la electricidad. Por ende, va a ser fácilmente derretible. Es decir, la fusión que va a tener estos polímeros va a ser básicamente inmediata. Una propiedad bastante importante que sí van a tener estos polímeros es que son aislantes. ¿Listo? Son aislantes, una propiedad. Termina siendo algo contrario al anterior, y era que decía que era baja resistencia a las altas temperaturas y a la electricidad. Como son aislantes, entonces me va a permitir poder manejar los dos tipos de materiales anteriores. Buena resistencia química con el medio ambiente. Cuando hablamos de resistencia química estamos hablando de su degradabilidad, o sea, que no son degradables fácilmente. Bien. Otra importante característica o propiedad que va a tener estos polímeros es que son livianos. Al ser livianos significa que van a ser fácilmente transportables, algo que no tenían ni los metales ni los cerámicos. Una característica o una propiedad en contra es su bajo punto de fusión, ¿listo? Y su elevado coeficiente de expansión térmica. Quiere decir que lo podemos transformar muy fácilmente con poca calor para que puedan ser transformados. Y algo también importante es que terminan siendo combustibles, es decir, sirven como elemento inflamable en determinados momentos para poder ser utilizado. Entonces aquí vemos que esta materia se encuentra dividida en niveles de organización. Estos niveles de organización de la materia y niveles de observación. Entonces vemos que tenemos un nivel atómico, ¿cierto? Este nivel atómico es importante porque vamos a mirar la estructura de todos los tipos de material que existen. También tenemos un nivel microestructural, ¿cierto? Cómo se encuentran microcompuestos, son micro definidos todos los materiales, y no se les olvide que todo esto lo podemos ver según la composición de sus moléculas. Vemos entonces que para poder verificar el nivel de cada material, pues vamos a tener que hacerle unos ensayos de algunas de las propiedades que ya hemos visto con anterioridad, ¿sí? Todos los materiales, así sean a nivel estructural o a nivel de material, van a tener un ensayo para poder evidenciar que los podemos utilizar, ¿cierto? Si elaboramos un puente, pues muy seguramente estos vamos a tener que ponerlos a prueba para poder verificar que el material adecuado que utilizamos fue lo mejor, ¿cierto? Entonces estamos trayendo un comportamiento estructural uniforme de todo lo que hayamos buscado, de todo lo que hayamos utilizado. Los niveles de la materia pues se encuentran aquí también divididos según el tipo de material. Por ejemplo, la piedra
Aquí podemos ver cómo se encuentra compuesto o cómo se encuentra estructurado la piedra a nivel estructural, material y microestructural. ¿Sí? Con algunos ejemplos, como por ejemplo el cuarzo. En la antigüedad utilizaban mucho el cuarzo para elaborar los puentes. Aquí vemos cómo puede ser la estructura molecular del hormigón. Entonces, nos sirve para elaborar puentes y tiene que, en cuanto a lo material, se encuentra eh, estructurado y definido con ensayos para poder ver su durabilidad y cómo puede ser la estructura microcelular. En este caso, pues aquí se puede observar que no es como el anterior, que es un poco más plano, sino aquí ya se ven las estructuras mucho más definidas de diferentes materiales, ¿cierto? Aquí ya podemos ver otro tipo ya de material que en este caso podría ser el acero. Antes estábamos viendo aquí en el hormigón, estábamos viendo aquí la piedra, ahora aquí estamos viendo el acero y cómo la estructura microcelular pues termina siendo eh, básicamente importante. Lo que vemos negro en la parte microestructural son en las partes que se tiene de carbono, y las blancas serían del hierro. Esto sería su composición. Los niveles de organización de la materia del acero como tal. Aquí vemos el de la madera. Si ustedes se dan cuenta, eh, es completamente diferente al anterior. El estructural es que podemos elaborar cualquier tipo de estructura en madera, por ejemplo. Les hacemos pruebas de resistencia y durabilidad, pero su estructura microestructural o su estructura micro la vemos definida con porosidad porque es natural, porque en algún momento tuvo vida y por ella pues tuvo crecimiento y tuvo desarrollo molecular. ¿Listo? Aquí ya estamos viendo uno más actualizado. Aquí estamos viendo el asfalto, por ejemplo. El asfalto lo traemos directamente del petróleo. Aquí se evidencia que lo estructural es para poder edificar vías y este material es puesto en estudio para verificar su durabilidad. Durabilidad, más no resistencia. Su componente estructural, si lo podemos ver, pues terminan siendo componentes del mismo petróleo, residuos del petróleo, que básicamente se manejan para poder desarrollarlo. Si comparamos lo que vimos anteriormente, pues digamos que vamos a encontrar efectos de velocidad de solidificación, ¿cierto? Esto sería en el acero. Dependiendo de lo anterior, vamos de materiales muy blandos a muy duros. Entonces también dependemos mucho de la velocidad de solidificación que tenga. El efecto del tamaño de grano también es muy importante en la dureza de un acero. Si el tamaño del grano es grande, es decir, de sus moléculas grande, pues su dureza no va a ser tan, 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 tan amplia. Entre más grande sea el grano, la dureza va a ser mucho más como lo que podemos ver acá. Entonces, entre más amplio sea el grano, su dureza va a ser inferior. Aquí vemos el del acero ferrífico, nuevamente del acero, de una cerámica, del aluminio. No se les olvide que estamos hablando de los granos para mirar la resistencia. Este es de un tipo de cemento específico. Y aquí vemos entonces las propiedades de una microestructura básicamente de los aceros. Cuando se tiene bajo contenido de carbono, ¿listo? Quiere decir que es muy dúctil, es muy suave. Cuando tenemos de medio carbono, empezamos a ver que su tenacidad es mucho más amplia, su resistencia, baja un poco la ductilidad, pero cuando tenemos un acero de alto carbono, vamos a ver que vamos a tener una dureza bastante amplia, bastante interesante. Bueno chicos, por hoy terminamos nuestra sesión, vamos a continuar en la próxima.
pudiendo evidenciar un poco más de estos materiales que van a ser importantes. Este material y otros más van a quedar dentro del curso para que ustedes puedan ir a eh, tomar lectura y poder realizar investigación de ellos. Muchas gracias.